es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande. Y tu fidelidad incomparable. Y nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Oh, Dios ha sido, y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Tu fidelidad no se agotará. Y Dios ha sido bueno. Sí, Señor. Dios, tú has sido bueno. Dios, tú has sido bueno. Bueno es Dios. Oh, bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Tú eres fiel y cumples tus promesas. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un día especial para poder reunirnos. Hoy también estamos recordando que hace 83 años que empezaron las reuniones formales aquí en Bustamante 535 y cómo ha expandido nuestra iglesia el Evangelio y ha cumplido la voluntad de nuestro Padre de llevar el mensaje a las personas de Luján de Cuyo. Qué hermoso es disfrutar de aquellos que nos precedieron, de aquellos que hicieron lo que hoy tenemos, de pensar en una iglesia donde podíamos tener casi a 300 personas, creer en el futuro que eso iba a estar lleno y poder llenarlo de personas que sean salvas. Y todas las personas que han creído también allí y que han partido, y a todos aquellos que se le ha podido comunicar el mensaje. Se le ha podido comunicar algo muy importante, que es su voluntad, la voluntad de nuestro Dios. Y hay algo que vamos a ver en esta mañana y que tenemos que tener en cuenta siempre, que es cada vez que abrimos su revelación, su palabra, ¿sí? Algo debe cambiar en nuestras vidas. Algo cambia. Al exponernos al poder de Dios, al exponernos a su voluntad, algo debe cambiar. Dios nos va a indicar qué es lo que debemos cambiar en nuestras vidas. Y hoy vamos a charlar de
cómo vivimos conforme al plan de Dios. Hay un plan para vos, hay un plan específico. Y quería empezar, tiene que ver mucho con la voz que vos estás escuchando en este tiempo. ¿Qué voluntad estás escuchando? ¿Qué persona, qué movimiento estás escuchando que te está influyendo? Depende de lo que vos estés escuchando, es los resultados que vas a tener. Depende de lo que vos le des autoridad, a lo que le estés dando autoridad, es las consecuencias que vos vas a tener en tu vida. Muchos de nosotros, algunos creyentes, creemos que una vez que fuimos salvos, solamente debemos asistir al templo y esperar ir al cielo, o porque tengamos que partir, ¿sí? Porque nos llegó el momento de nuestra partida del reino de los cielos, o porque el Señor Jesús vino, ¿sí? Quizá no se nos enseñó sobre lo que la Biblia dice específicamente, o no quisimos buscar en la Biblia lo que tiene para nosotros la voluntad de Dios, de lo que Dios ha revelado para cada uno de nosotros, ¿sí? Sin embargo, leer en las Sagradas Escrituras podemos darnos cuenta de que el Señor tiene un plan específico para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Estás realmente vos viviendo ese plan específico que Dios tiene? ¿Estás viviendo en su voluntad? Nuestro Padre Celestial quiere que conozcamos su voluntad. Y acá vamos a ir a su revelación, a su palabra, para leer y acompañarme a Colosenses 1 del 9 al 12. Colosenses 1 del 9 al 12 dice, y allí explica nuestro Dios que Él quiere que conozcamos sus planes. Y Pablo les decía así a nuestros hermanos de Colosas, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y inteligencia. Sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjate cuál es el deseo del Padre, ¿sí? Que tengamos en su voluntad, vamos a tener sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que anden como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Voluntad, conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, para toda paciencia y longanimidad. Mirá lo que dice, poder, potencia de su gloria. Con gozo, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y acá dice, pueden participar. El Señor Jesús dijo esto, para que participemos. Y acá ves palabras, definiciones muy fuertes y muy específicas para cada uno de nosotros, ¿sí? Dice el conocimiento de su voluntad, vamos a tener sabiduría, inteligencia espiritual, ¿sí? Vamos a llevar frutos, vamos a hacer buenas obras, va a haber potencia, dice fortalecidos con todo el poder, para toda paciencia y longanimidad, que son los frutos de parte del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, Él nos hace aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Qué increíble Pablo, cómo interpretaba, cómo escuchaba la voz y cómo podía animarnos hasta este tiempo a decir, mirá el potencial que hay en ustedes, mirá lo que el Señor hizo antes de que naciera, ya te vio con ese potencial, para que vos no solamente creyeras que hacer la voluntad de Dios es creer en Él, arrepentirte, bautizarse e ir solamente a la iglesia. Es mucho más que eso, hacer la voluntad de nuestro Dios. Este pasaje bíblico describe lo que Dios quiere para nosotros. Y lo primero que enfatiza en su deseo es que conozcamos su voluntad. Debemos vivir cada día en la voluntad del Señor y no solo conformarnos con ser bautizados y asistir a la iglesia. ¿Sí? No hay una conformidad. Como dice nuestro eslogan en nuestros 83 años, somos una obra de Dios en continuo progreso. No nos quedamos solamente con creer en el Señor Jesús, somos salvos, nos bautizamos y vamos a la iglesia. No, debemos conocer su voluntad. Él quiere que conozcas su voluntad.
Fíjate los calificativos, fíjate todas las palabras y ese poder implícito en las cosas que nos deja escrito en la carta a los Colosenses. Hemos sido creados con personalidades y destrezas únicas por el Padre. Somos especiales y únicos. Tiene un plan específico para cada uno de nosotros en su voluntad. La voluntad de Dios puede ser definida como aquello que Dios aprueba y determina llevar a cabo, Él, para cada uno de nosotros. Se refiere a las decisiones de Dios en cuanto a lo que debemos y no debemos hacer. Y acá quería expresarme un poquito de esto, me parece que la voluntad de Dios es prohibitiva, que tiene que ver con los ritos, con cumplir costumbres, con cumplir formatos. No, tiene que ver con la relación y conocer su voluntad. Fíjate que conocer tu voluntad te da que vas a llevar frutos, que el conocimiento te va a dar sabiduría e inteligencia. No te dice que te va a llevar para atrás, que te va a llevar a un nuevo sistema de legislación prohibitivo y no. Fíjate las cosas, cómo quiere que conozcas su voluntad. ¿Conoces de esa manera su voluntad? ¿O para vos la iglesia o lo que otros creen de la iglesia y te influye, tiene que ver, no. Ahí te lavan la cabeza, ahí no podés hacer determinadas cosas. No, es total libertad, te lleva a un sistema de valores de libertad, ¿no? Dice, ninguno de nosotros puede poner excusas y decir que no tenemos los conocimientos o las aptitudes adecuadas para servir al Señor, de acuerdo a su voluntad. Él nos conoce a cada uno y diseñó un plan, ¿sí?, para nuestras vidas antes de que naciéramos. Por tanto, nunca debemos subestimar lo que el Señor puede hacer con nosotros, incluso cuando creamos que tenemos poco que ofrecer a otros y a esta humanidad. Dios nos dice que conozcamos su voluntad y ahí vamos a ser empoderados, ¿sí? Vamos a salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Quizá de nuestro ritualismo, de nuestras costumbres, de que las cosas se hacen así, de que por años ha sido así, ¿sí? De que por esto Dios hace todas las cosas nuevas y nos está renovando permanentemente. En su palabra, que no cambia, es inmutable, y su voluntad, que no cambia y es inmutable. 3 aspectos de la voluntad de Dios que tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Su voluntad predestinada, son todas aquellas cosas que Dios ya ha hecho y ha dicho que van a ocurrir en la humanidad, ¿sí? Que son inmutables e incondicionales, no hay forma de poder cambiarlas, ¿sí? Eso se llama voluntad predestinada. Han sido ordenadas por el Dios Todopoderoso, por el dueño de la creación, ¿sí? Por ejemplo, en el plan de salvación, desde nuestra caída a la llegada del Señor Jesucristo en Isaías 53, a Él ya estaba diciendo qué iba a ocurrir, ya predestinaba lo que iba a ser el Hijo de Dios, que nos ama tanto y nos vino a buscar y nos vino a dar un lugar en el reino de los cielos, que nos hizo llamar hijos, coherederos de la gracia, amigos. Todos esos calificativos yo no veo que te lleven a un sistema de valores opresivo, sino te lleva a un sistema de valores, ¿sí?, de libertad, donde vos podés tus emociones trabajarlas en la voluntad de Dios, que es lo que estamos viendo en este momento. También en estos aspectos es su voluntad moral. Estas son las normas morales que Dios quiere que nosotros vivamos, bajo las normas morales que nosotros quiere que vivamos. Por ejemplo, los 10 mandamientos, allá en Éxodo 20, del 1 al 7. Y se describe en diferentes lugares del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 5, el cual nos habla de la santificación del cristiano. Es la burbuja. ¿Viste que se habla tanto de la burbuja ahora? Es tener un sistema de valores en nuestra vida que nos aparta para Dios. Santidad quiere decir apartados para Dios. Santidad quiere decir apartado para, nosotros somos apartados para Dios, apartados para la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice la palabra de Dios, para cada uno de nosotros. Su revelación dice que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Su voluntad deseada, lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Fíjate todo lo que pone Dios y todas las características y todos los aspectos de esta voluntad. Esta abarca el deseo de Dios que tiene para sus hijos e incluye aspectos de nuestra salvación, como el bautismo, el servicio, la oración, las decisiones sabias y el carácter que evidencia el fruto del Espíritu Santo. Eso es su voluntad deseada, lo que desea Dios para
nosotros. ¿Por qué debemos anhelar obedecer la voluntad de Dios? Qué buena pregunta. ¿Hay un anhelo en tu vida? Eso, el deseo, la pasión. Otra vez hablábamos en mi familia aquí de que si era pasión las cosas del Señor. Anhelar, esperar, buscar, poner fe en las cosas estas. ¿Te está ocurriendo? ¿Estás anhelando? ¿Sos un apasionado? ¿Esperás hacer tu servicio? ¿Creás cosas? ¿Soñás con nuevas cosas? ¿Cómo servir a otros como hizo el Señor Jesús? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Que sirvamos a otros y podamos ser personas que entregamos. La manera en que nos comportamos es muy importante, ¿sí? En nuestras vidas, porque vamos a tener que dar cuentas. Si decimos que nos identificamos y hemos decidido vivir como cristianos, ¿sí? Debemos dar cuentas y vamos a dar cuenta de las cosas que nosotros, como nuestra manera de vivir. Por ejemplo, si nosotros anhelamos la voluntad de Dios, seguro nuestra manera de vivir va a ser diferente y cuando nos presentemos ante Dios, Él va a poder ver que es diferente nuestra manera de vivir. Dice, quienes afirmamos que es Cristo nuestro Salvador y nos aferramos a su palabra, estamos bajo la ley espiritual de Cristo, quien vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por tanto, debemos esforzarnos en obedecer cada aspecto de la vida cristiana, de la vida que Él nos desafía y nos preparó para poder vivir a todos aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador. Dios se encargará de equiparnos, fortalecernos y guiarnos a tomar decisiones sabias de acuerdo a su voluntad. Y acá estaba pensando cuando escribía algunas cosas de esto, Él se encargará de equiparte, de fortalecerte y de guiarte. 3 cosas fundamentales que quizás las estés viviendo, pero si no estás viviendo esto es porque no estamos anhelando su voluntad. Él anhela cosas hermosas, perfectas, y tienes planes de bien para nosotros. ¿Lo anhelamos? ¿Lo estamos viviendo? Estamos viendo que Él nos fortalece, que Él nos equipa, que Él nos da las cosas que necesitamos para todos los aspectos y para cada circunstancia de nuestras vidas. Muchas de las razones por las cuales dudamos del Señor, que Él tenga un plan para nosotros, es que nos comparamos con otros y parecemos que tienen ellos más oportunidades y son intelectualmente mejores que nosotros. La comparación. Si hay alguien con quien compararse para anhelar las cosas es con Él. Debemos anhelar ser Él, no mirar a esta altura, porque ahí estamos degradando a nuestro Dios y degradando su voluntad, por la cual nos dice que Él nos va a equipar y nos va a preparar, nos va a fortalecer, nos va a dar sabiduría e inteligencia de lo alto, inteligencia de lo ilimitado. Eso es lo que Dios está ofreciendo. Nos está ofreciendo resolución de problemas, conflictos y problemas de nuestra vida y valles de sombras y de muerte con armas terrenales, no con el poder de su voluntad, nuestra obediencia a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Sin embargo, es Dios quien otorga la vida y quien determina lo que confiará a cada ser humano. Él es el que determina cómo va a hacer las cosas en cada uno de nosotros, porque va a actuar en lo personal en cada uno de nosotros de manera totalmente diferente. Puede que no entendamos por qué algunas personas parecen tener más ventajas que nosotros en la vida, mientras que otras sufren, pero sabemos que todos los juicios de Dios son de acuerdo a su buena y perfecta voluntad. Nuestra tarea con todo esto, si estamos anhelando la voluntad de Dios, es ser fieles, obedientes en el uso de las capacidades, oportunidades e incluso dificultades que Él nos ha puesto en la vida. Podemos empezar a vivir según la voluntad de Dios hoy. Si vos estás escuchando esta mañana es para que puedas disfrutar de esta voluntad, para que pueda Dios moldearte para poder tener todo esto, todo este equipo que te quiere dar a vos para que vivas una vida de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Incluso si no hemos vivido como el Señor desea, Él está dispuesto a arreglar las cuentas con nosotros, a recibirlos como estamos y cambiar totalmente nuestra vida, guiarnos a su obediencia.
Este es siempre el deseo de nuestro Dios, que conozcamos, y el deseo de Cristo, que conozcamos la voluntad de Dios. Volvemos otra vez a recordar Colosenses 1:9, que dice Colosenses, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es la voluntad de Dios. Sencillo, que dependas de Él, que le anheles, estas cosas que van a hacerte diferente y que Él ha preparado específicamente para que vos puedas disfrutar de una vida, no de felicidad, quizás sí hay, pues son momentos, pero sí que puedas disfrutar y puedas tener las herramientas para cualquier circunstancia de la vida la puedas resolver en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Mi pregunta, ¿conoces esa voluntad para vos? Ese paquete que tiene para vos específico que cuando lo charles con él te va a decir, mira, estas son las características que tiene tu persona, que no son las mismas de Miguel, que no son las mismas de Juan, que no son las mismas de Pedro, que no son las mismas de ninguna otra persona. Son específicamente tuyas y únicas, porque son preparadas para que vos vivas una vida de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de buenas y sabias decisiones. Todo esto, si conocés, como dice acá Pablo a los Colosenses, si conocés su voluntad, si anhelás su voluntad y deseas vivir en su voluntad. Es asombroso lo que el Señor puede hacer en una persona que se rinde completamente a Él. Si bien nuestro pasado no puede cambiar, ¿sí? Dice las cosas viejas pasaron, pero no podemos volverlo a cambiarlo, Cristo nos capacita para seguir su voluntad mientras vive en y por medio de nosotros. Nosotros somos los que mostramos las características de nuestro Dios, una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Sabés que sos alguien especial? Alguien elegido, alguien que Dios vino a buscar, alguien que lo hizo inspirar para venir a darte la libertad que tenés a todos aquellos que creemos, la libertad de poder discernir qué podés hacer y qué no podés hacer, porque conocés la voluntad de Dios. Nada te hace poner mal de todo lo que conocés, porque conocés la voluntad de Dios y sabés que a Él le agrada, por lo tanto a vos te hace bien. ¿Sí? Incluso aquellos que han odiado a Dios y rechazado a su Hijo son invitados a buscarlo para que puedan tener una vida nueva. Dios sigue buscando. Aquellos que conocieron, que escucharon, que estuvieron, Dios sigue insistiendo. Él no es intruso. Él simplemente está ahí, te busca y si querés charlar con Él, Él está disponible. Saulo de Tarso, ¿sí? Es un muy buen ejemplo. ¿Sí? Perseguidor cristiano, como muchas veces digo, ¿sí? Asesino de cristianos. Sentía el dolor a los cristianos, porque recuerden que el primer mártir, ¿sí? Tiraron los pies de las ropas, ¿sí? De Esteban en los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. ¿Sí? Tal fue el encuentro de él con nuestro Señor, dice que lo cegó en su momento, no pudo ver más nada, no pudo ver la voluntad, no pudo ver ni escuchar la voluntad de otros, de aquellas enseñanzas que él ya tenía, de todo lo que él estaba siendo formado y había sido formado para encontrarse cuando él abriera nuevamente los ojos con un nuevo paradigma, con un nuevo equipamiento en su vida. Lo transformó de tal manera que fue uno de los apóstoles de él, que fue el que hizo las primeras misiones, que llevó el Evangelio a los gentiles, que nos hizo llegar a nosotros el Evangelio. Nadie es demasiado malo para no poder ser salvo por Dios si deposita su fe en Cristo. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para aquellos que no creen en Él. Dios se deleita en mostrar su voluntad. Y acá vamos a leer 3 pasajes específicos y que vos lo tengas con mucha, lo escuches con mucha atención, para que vos veas cómo Él disfruta de que conozcamos cuál es su voluntad hacia nosotros. El Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón
Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? Esas son como Dios se deleita en mostrarnos su voluntad. Y a veces, ¿qué nos impide descubrir la voluntad y hacer su voluntad? ¿Te has preguntado a veces? Una, nuestra propia voluntad o la voluntad propia. Dice, deseamos que lo nuestro se cumpla, que lo que nosotros decimos se haga. ¿Sí? Entonces, eso impide descubrir la voluntad de Dios. ¿Qué tiene para cada uno? Nosotros podemos, ¿viste? Nosotros podemos, yo lo puedo hacer, yo puedo. Muchas veces lo que hace la autoayuda, vos tenés tanto potencial y Dios dice, yo te puedo dar un potencial que las leyes humanas, las leyes espirituales humanas, ni ninguna otra cuestión espiritual en el mundo te puede dar. Otra de las cosas es la influencia de otras personas, que te impide descubrir y hacer la voluntad de Dios. Escuchamos a otros en vez de confiar a Dios. Puede que a veces nos haya ocurrido o no esté ocurriendo. Ignorancia acerca de la palabra de Dios. Desconocemos todas las promesas que hay para nosotros, porque no son leyes opresoras, sino leyes de libertad. Y para colmo de todo esto, para colmar nuestras expectativas, son promesas que se van a cumplir en cada uno de nosotros. Otro tema que nos impide descubrir su voluntad y hacerla es la duda. Dudamos del poder de Dios. Sí, pero. Dios puede salvar, pero. Dios hace milagros, pero. No, Dios quiere hacer milagros, sí, los hizo y los va a hacer. Y para colmo personalizados, porque quiere hacerlos para vos. Quiere hablar con vos de las cosas que necesitas. El sentimiento de demérito, ¿sí? No creemos que Dios pueda usarnos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que al no conocer la voluntad de Dios decimos, y no, la verdad no, yo soy corto, no hablo como Él, no soy tan expeditivo, no soy tan carismático, no puedo hacer aquello, no puedo. Y Dios dice, vos podés. ¿No te recuerda a Moisés cuando empezaba a decir esas cosas? Yo no puedo, yo soy tartamudo, yo hace mucho esto, no puedo hablar, hace 40 años que me fui, todas las excusas. Eso es desmerecernos y muchas veces desmerecer lo que Dios puede hacer en nosotros con su voluntad. El temor, dudar de nuestras habilidades, que son las habilidades que Dios ha puesto mediante el fruto del Espíritu Santo, en los dones en nuestra vida, el don del Espíritu Santo. El pecado conocido, ¿qué es esto? No queremos cambiar. Estas cosas que nos hacen daño y nos alejan de Dios, no queremos hacerlo, no queremos renunciar a esto, no queremos dejarlo. Es la forma de pensar que yo tengo, es la forma de relacionarme. Dios está a servicio mío. El pecado conocido. Todas las cosas que nos alejan de Dios y las que no queremos dejar y son voluntad nuestra. ¿Cómo está este tiempo tu vida? ¿Cómo andás? ¿Algo te impide realmente seguir la voluntad de Dios y deleitarte? ¿Algo impide que vos estés en este tiempo poder disfrutando de un Dios tan poderoso? Ya hemos visto qué es lo que hace Dios con su voluntad. No la esconde, está para que vos la disfrutes, para que no haya temor, que su voluntad es perfecta, buena y agradable para cada uno de nosotros. La puedes calificar así, que la conoces. Cuando vos conocés la voluntad de Dios, podés calificarla de buena, agradable y perfecta. Que es lo que vimos ahora, conocer su palabra, conocer sus promesas, no desmerecer tu vida ni lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque sos especial, sos único. Dios puso todo el esfuerzo y el poder del reino de los cielos al servicio tuyo para que seas salvo y puedas tener una vida de victoria en victoria. Si no lo estás viviendo y no podés definir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tenés que empezar a buscar en Él, tenés que comunicarte con Él, tenés que leer su palabra, reconocer que el Espíritu Santo te hace único en tu vida. Este es el tiempo y este es el momento, ¿sí? Las condiciones que hoy estás viviendo, los problemas que hoy está pasando, si te están alejando de no conocer la voluntad de Dios, de no ver la voluntad de Dios, es el momento de estar con Él y de buscar en Él cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad para ese tiempo que vos estás viviendo, para ese tiempo que sea de dolor, para ese tiempo de luto, para ese tiempo de incertidumbre, para ese tiempo de enfermedad, para ese tiempo que todavía no encontrás la voluntad en Él.
Es el momento de transformar tu forma de pensar, de que, como dice la palabra de Dios, el mismo Espíritu que levantó de la muerte al Señor Jesús es el mismo Espíritu que habita en ustedes y vivificará sus cuerpos. La voluntad de Dios vivifica tu cuerpo, porque su voluntad y este plan perfecto eterno hizo que viniera el Espíritu Santo de poder en tu vida. Vamos a orar para que vos en este tiempo puedas encontrar la buena, agradable y perfecta voluntad y puedas definirla de esa manera, puedas disfrutarla, puedas compartirla y puedas decirle a otros que no hay otra voluntad que escuchar, que la del Padre bueno, la del Papá hermoso que tenemos los cristianos. Señor, en esta mañana oramos y me atrevo, Señor, a interceder por mi familia, por la familia de mis hermanos y por cada uno de mis hermanos. Te pido en este momento que tu poder esté entrando en cada una de nuestras vidas, que el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros pueda cambiar estas cosas, que podamos ver tu voluntad en particular para cada uno de nosotros. Señor, liberanos de estas cosas que hemos estado viendo en esta mañana, Señor. Liberanos de la duda, del temor, de escuchar a otros, de escucharnos a nosotros mismos, de no dejar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque vos nos has hecho únicos y nos has dado bendición y nos has dado promesas y en tu voluntad estábamos siempre nosotros, desde el principio y hasta el fin de los tiempos, porque vamos a disfrutar de la eternidad con vos en este tiempo, Señor, y en el tiempo cuando partamos o vengas a buscarnos. Señor, que trabajes en nosotros, que tu poder entre en nosotros, que las personas, Señor, que aún no pueden tener, tengan crisis y tengan que ir a buscarte. Padre, queremos decirte en este tiempo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, muchas gracias por el Señor Jesús, que vino a cumplir esa voluntad, ese plan irrefutable y eterno, inmutable que tenés para cada uno de los que creemos en vos. Señor, muchas gracias y oramos en el hermoso nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre tu casa y llene de bendiciones todos aquellos anhelos que tenés, que Él quiere hacerlo, y que la voluntad de Dios se haga presente esta semana en tu vida. Que Dios te bendiga.